Bienvenidos a un nuevo clip de Cláusula Win. En este caso vamos a hablar nuevamente de gastos hipotecarios y concretamente de cómo identificar las facturas, los justificantes de los gastos que vamos a poder reclamar a nuestra entidad bancaria. Son muchas las consultas que nos llegan al respecto, ya que transcurridos tantos años, muchas veces desde que se formaliza el préstamo hipotecario, resulta difícil para el consumidor localizar e identificar las facturas que tiene que aportar a la hora de reclamar sus gastos hipotecarios. Es muy habitual que cuando se contrata un préstamo hipotecario, simultáneamente, y cuando este préstamo se contrata para la compra de nuestra vivienda habitual, como decimos, simultáneamente el mismo día se firme la escritura del préstamo hipotecario y la escritura de compraventa de la vivienda. Por eso nos encontraremos con dos tipos de justificantes de gastos: los referidos a la compraventa y los referidos a la formalización del préstamo hipotecario. Tenemos que básicamente localizar la factura del notario, del registro de la propiedad y la del impuesto de actos jurídicos documentados, que son los conceptos que suelen dar mayor problemas al consumidor. Por ejemplo, una factura de notaría, como decimos, si se ha concertado el préstamo hipotecario a la misma vez que se ha firmado la escritura de compraventa, tendremos dos facturas similares, pero la que nos va a servir para reclamar nuestros gastos hipotecarios es aquella factura en la que se hace referencia en su concepto o documento al préstamo hipotecario, como podemos ver aquí en la parte superior. Tenemos una factura similar del mismo día en el que el concepto hace referencia a compraventa. Esta no será objeto de reclamación, sino únicamente la que hace referencia al préstamo hipotecario. Lo mismo ocurre con las facturas del registro de la propiedad. Como decimos, si hemos firmado el préstamo el mismo día que se ha firmado la escritura de compraventa, tenemos dos facturas similares con fecha del mismo día o fecha muy similar en el que los conceptos varían. Una de ellas habla de concepto hipoteca de vivienda. Esta es la que será objeto de reclamación, puesto que habla de hipoteca. Y en la otra factura, que es similar, habla de inscripción de vivienda. Esta es la relativa a la compraventa. Por lo tanto, insistimos, la que nosotros vamos a reclamar es la relativa al préstamo hipotecario. En donde el concepto ponga hipoteca o préstamo hipotecario, esa es la que va a ser objeto de reclamación. El impuesto de actos jurídicos documentados, pues igual, se paga por dos conceptos: por lo que es la transmisión de la vivienda, la compraventa, y por lo que es la suscripción del préstamo hipotecario. Por lo tanto, es habitual que tengamos dos modelos 600, que es el del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En uno de ellos habla de transmisión de vivienda en el concepto. Este no sería objeto de reclamación. Y en el otro habla de préstamo hipotecario. Este es el concepto que se puede reclamar a nuestra entidad bancaria. También, la mayoría de las veces, nuestra entidad bancaria nos impone tramitar el pago de esos gastos, de esas gestiones, a través de una gestoría externa, está asociada con nuestra entidad bancaria. También podemos buscar la factura que nos hace esta gestoría, que también será objeto de reclamación. Y lo bueno de este tipo de facturas es que vienen o suelen venir desglosados los gastos que hemos asumido respecto del notario, del registro y del impuesto, por lo que si no encontramos las facturas concretas de cada concepto, la factura de la gestoría que nos hace el trámite por imposición de la entidad bancaria nos puede valer también para reclamar todos esos gastos. Ahora bien, ¿qué hacer cuando no encontramos estos justificantes de pago? Como hemos dicho, normalmente las hipotecas, después de muchos años suscritas, andan perdidas por casa y no encontramos estos justificantes de pago. Bueno, lo primero que hay que hacer es acudir a la propia escritura de préstamo hipotecario y comprobar si al final de la misma el notario ha hecho referencia al coste de su arancel, o si también el registro de la propiedad ha hecho referencia al coste de su servicio de inscripción, porque muchas veces, como decimos, al final de la escritura se hace referencia a esos gastos, el del notario y el del registro. Otra opción, cuando no tenemos las facturas justificantes de gasto, es intentar localizar la empresa, la gestoría que nos hizo la gestión por imposición del banco, preguntando a nuestra entidad bancaria que qué gestoría era la que se encargó de la tramitación, contactar con ellos y pedir copias de esos justificantes, de esas facturas, o cuanto menos la factura que emitió
la propia gestoría, en la que seguramente, como hemos dicho, vengan desglosados el resto de gastos. También podemos acudir directamente a la notaría que emitió la factura o al registrador de la propiedad que emitió su factura, aunque en estos casos nos hemos encontrado con que se ponen muchas trabas para ofrecer al cliente esos justificantes de gasto. En un vídeo posterior trataremos la cuestión de cómo reclamar o si se puede reclamar cuando no tenemos estos justificantes, es decir, después de hacer muchos intentos de intentar recabarlos, no hay posibilidad de conseguirlos. ¿Se puede reclamar en ese caso? Sí, lo veremos en un vídeo posterior.